para saludarlo a Christopher Martínez, cientista político de la Universidad Católica, a quien le agradezco la gentileza. Harto tiempo que no nos encontramos. Christopher, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Miguel Ángel, muchas gracias. Sí, bastante tiempo que no nos veíamos. Bueno, ya comienza a hacerse más interesante todo el tema político de la Constitución, ya vamos a volver. Y este tema, fíjese que hace un instante conversaba con el alcalde de Lonquimay, le preguntaba, ¿qué cree que debería llevar el mensaje presidencial mañana que a usted le interesa, que a la gente de Lonquimay, de esta comuna tan aportada, pudiera interesarle? Y me dijo, descentralización es un tema pendiente en Chile. En Bueno, esa frente a eso, línea. no sé si el gobierno o la cuenta pública va a tocar mucho esos temas. Eso precisamente, la descentralización ha sido avanzado en la Convención Constitucional y en el fondo se avanzó de una manera bastante sustancial de lo que era el Estado unitario que nosotros conocemos, muy centralizado en Santiago, a un Estado regional que promete en el fondo ser muy descentralizado en términos políticos. Pero lo que yo creo que el presidente y el gobierno en el fondo van a estar adelantando para estos días tiene que ver con dos cosas. Uno, retomar la agenda política del país, que han estado siempre detrás, en el fondo corriendo detrás de situaciones de seguridad pública, de hechos lamentables, como por ejemplo la fallida visita de la ministra del Interior a Temucuicui, también el asesinato de Segundo Catril. Entonces, ese tipo de agenda el gobierno ha estado siempre detrás de ella. Y en el fondo quieren retomar un poco el control de esta. Y eso significa que van a estar analizando dos cosas. Uno, lo que ha hecho el gobierno en estos casi 3 meses, y lo que se propone para hacer en los próximos meses de cara a este segundo tiempo del gobierno, como se le denomina. Sí. Yo creo que el enfoque hacia lo que viene sería mucho más fructífero para el gobierno que enfocarse en los 2 meses y medio, casi 3 meses que han transcurrido desde la toma de posesión del cargo, porque en el fondo han tenido muchos problemas y no sé si es algo que vale la pena para ellos recordar o en el fondo tratar de rectificar. Sí, escuchaba esta mañana un comentario en que decía el presidente es un hombre que lee mucho, lee mucha poesía, entonces que a lo mejor si es que el mensaje está centrado en la narrativa, en la poesía, a lo mejor no va a ser lo que la gente espera cosas ya más concretas y que debe estar, por ejemplo, mirado en el tema de la economía, mirado en el tema de cómo vamos a generar los ingresos para este país, atender el tema de la seguridad, que usted bien lo decía, porque no solo la Araucanía y la zona norte, que tienen sus características especiales, sino también Santiago está viviendo un momento de violencia bastante fuerte. Sí, yo creo que el gobierno va a enfrentar durante los próximos meses y eso es algo que se esperaría que el gobierno diga, más allá de lo que va a decir acerca de la reforma tributaria, que es promesa de campaña, o de la reforma de pensiones, que espera introducir en el segundo semestre. Los temas que la gente está esperando que se aborden y que se le entreguen solución tienen que ver con problemas sociales, de seguridad pública. Hemos tenido en los últimos años una naturalización de la violencia de todo tipo, aumento de la delincuencia, aumento también de los delitos violentos. Y sin mencionar, y esa nota aparte, como tú muy bien decías, Miguel Ángel, el tema de la situación en la Araucanía y también en la zona norte por el tema de la inmigración. Y junto a eso está la crisis del COVID y además los problemas económicos de alta inflación, que no solamente aqueja a Chile, sino que son factores también que están ocurriendo en otros países, crecimiento, eventual alza del desempleo y ese tipo de problemas que son mucho más emergentes y plausibles para la gente en el corto plazo. Y sin contar todo lo que es el contexto político, que tiene que ver con la debilidad del propio gobierno, un gobierno joven en términos no de edades, sino que de la coalición que está llegando a la moneda, y también lo que está ocurriendo simultáneamente con la Convención Constitucional, que finalmente puede que el fracaso del gobierno arrastre también un poco el fracaso de la Convención o viceversa. Están apostando el todo o nada, básicamente en estas dos canchas. Sí, eso es un punto muy importante porque sin duda el gobierno tiene la esperanza que en una nueva constitución estén las herramientas que hoy día no tiene para poder concretar el espíritu que llevó a Gabriel Boric a la presidencia. Sí, el electorado chileno ha probado varias veces ser bastante cambiante y también lo hemos visto de lo que ocurrió de la elección del apruebo versus el rechazo, con casi 80%. Después el triunfo abrumador de lo que fue la izquierda y la centroizquierda y una derrota estrepitosa en mayo del año pasado
la elección de los convencionales para la derecha, pero que después se revierte. O sea, no hay que olvidar que José Antonio Kast gana la primera vuelta y pierde la segunda vuelta sacando una muy buena votación. Tan solo que Gabriel Boric sacó una votación mucho más destacable que Kast. Y en ese sentido, yo lo que es preocupante es no solamente el alza del rechazo, que lo hemos visto sostenidamente desde abril, sino que se ha mantenido incluso ya conociendo lo que fue la propuesta de los derechos sociales de la convención, que era la última herramienta que se estaba guardando para poder en el fondo generar algún tipo de mayor adhesión por parte de la ciudadanía. Claro, a mi juicio, Christopher, uno de los temas que llama la atención fue la corta luna de miel que tuvo la adhesión al presidente Boric, que viene, yo no diría en picada, pero sí bajando notoriamente, y a lo mismo con el tema de la reforma o la nueva constitución, donde también el rechazo, de acuerdo a todas las encuestas, se advierte mayoritariamente. ¿A qué cree usted que se puede atribuir esta situación del habitante chileno, del votante nacional? Yo creo que la gente de todas maneras fue paciente. Pensemos que el proceso constituyente actual se origina en el plebiscito ya en octubre del 2019, o sea, hace bastante tiempo. La gente le dio un mandato bastante claro a la convención. Yo creo que el primer periodo de la convención desperdició mucho tiempo trabajando en el reglamento, con muchas declaraciones simbólicas, rimbombantes, que empezaron a alejar a ciertos votantes más moderados que habían estado incluso reacios en algún momento, pero que habían apostado por la convención. Y la llegada de la nueva directiva con Elisa Quintero y Gaspar Domínguez creo que fue un poco tarde y que quizás si ellos hubiesen comenzado otro transcurso hubiese tenido el desarrollo de la convención. Y los temas más complejos, por ejemplo, como sistema político, que son extremadamente sensibles e importantes para lo que es el funcionamiento de la democracia chilena en los próximos años, también ocuparon harto espacio, pero la gente no logra entender por qué eso es importante. Y al final empezamos a abordar el tema de los derechos sociales, cuando ya la mala imagen o la mala imagen que ya han proyectado ciertos convencionales, porque sin duda que hubo mucha gente que al interior de la convención trabajó muy duro y de manera muy seria, hubo convencionales que no se lo tomaron así, y eso dañó la imagen de la convención. Por eso es que las personas hablan de este circo que se transformó en algunos momentos en la convención y que ha deslegitimado también lo que ha sido la propuesta o el borrador que se conoce hasta ahora. Bueno, las encuestas también referidas a esto hablan de que la gente no está rechazando el material que resulta de este trabajo, sino está rechazando la forma en que se llevaron adelante los días para elaborar esto y porque a la pregunta de las personas que rechazan se le pregunta si ha revisado este documento y la gran mayoría dice que no. Lo que ellos no están conformes es, en definitiva, cómo se armó todo este tema para precisamente trabajar y con todas las cosas que hemos conocido en cuanto a los constituyentes. Sí, yo creo que ese punto que menciona Miguel Ángel es muy importante respecto a si la gente va a tener el tiempo y el interés también de leer el borrador de la Constitución. Hay áreas que yo como académico no entiendo porque caen fuera de mi especialidad y me imagino que también para la gente común y corriente que tiene sus vidas en otras áreas de la sociedad, leer el borrador de la convención no va a ser algo fácil. Entonces, lo que sí ha sido fácil y que además ha sido constante es el tipo de información que la gente ha estado recibiendo y el cual ella también ha estado buscando en los últimos meses, desde julio en adelante, sobre cómo ha funcionado la convención. Y probablemente ese sentimiento que quizá ya se cristalizó en una buena parte del electorado vaya a ser lo que gatille la interpretación del borrador y por tanto la intención de voto en septiembre. Y por tanto, mañana esto debería tener también un lugar especial en el mensaje del presidente Boric. Yo creo que el presidente Boric debiera distanciarse del tema de la convención por dos razones. Una, porque él es jefe de Estado, debiera mantener una posición mucho más imparcial. Todos sabemos que su conglomerado y que él personalmente apoya el apruebo en lo que va a ser el plebiscito. Pero otra cosa totalmente distinta es que él se la juegue por esa posición. Y segundo, porque el gobierno de Gabriel Boric es probablemente uno de los más frágiles, de inicios más frágiles de los que hemos visto en los últimos años, en las últimas décadas incluso. Entonces, en ese sentido, un triunfo del rechazo en el plebiscito de salida también puede afectar la legitimidad o popularidad y gestión del gobierno cuando en el fondo eso ha corrido por un carril separado. Entonces, mi consejo sería, desde la distancia que tiene Temuco hacia Santiago, es que mantengan en el fondo el agua separada y que se enfoque en fortalecer su gestión.
Bueno, y finalmente, Christopher, también va a ser un mensaje que va a estar dedicado a los conglomerados que apoyan al Ejecutivo y será tal vez una de las últimas oportunidades de encontrar algo que comúnmente los una, porque lo hemos visto que han tenido miradas diversas frente a resoluciones que ha tomado el Ejecutivo en el último tiempo. Sí, y eso se debe también al debilitamiento de los partidos, de la disciplina interna y las dificultades que tienen los propios partidos para mantener en el fondo a sus políticos alineados. Y eso lo vimos, por ejemplo, con incluso las propuestas de quinto y sexto retiro que surgieron cuando el gobierno estaba tratando de frenar todo esto a finales de marzo, comienzos de abril. Y como tú correctamente mencionas, es cierto, esta es una instancia para que el presidente también proyecte lo que es la opinión de los partidos y ya se reunieron con los partidos de la coalición, de las dos coaliciones básicamente que conforman el gobierno y le han hecho saber cuáles son las preocupaciones y eso también es lo que el presidente buscará proyectar mañana. Perfecto. Bueno, vamos a estar atentos a eso, vamos a ver qué va a decir el presidente Boric. Y también un tema para aclararlo, Christopher, la gente dice, pero ¿qué cuenta pública puede dar un presidente que tiene 3 meses, 80 días de gobierno? Entonces, ¿esto es la cuenta del anterior presidente? No, definitivamente él va a hacer un repaso de su gestión en estos 2 meses. El tema es que los 2 primeros meses del gobierno han sido muy golpeados, han sido muy accidentados. Y por eso yo creo que él debiera enfocarse más que en tratar de validar lo que han hecho bien, que en el fondo la gente quizás lo ha pasado por alto, precisamente por estos errores no forzados que hemos visto reiteradamente por parte de gente del gobierno. Y de ahí yo excluiría, por ejemplo, la labor de Camila Vallejo, que tenía un trabajo bastante excepcional, pero el gobierno debiera enfocarse mañana en lo que viene, en el fondo en proyectar optimismo, que es precisamente una de las cosas que la gente ve con mayor preocupación. Subió casi el doble el porcentaje de personas que cree que el país no va a estar bien o que se está estancando respecto de cómo venía, y esa es una visión hacia el futuro. Y eso es lo que el gobierno debiera tratar de atacar mañana. Estaremos atentos. Muchas gracias, Christopher. Gusto saludarlo. Un gusto.